Pasemos, pues, a ofrecer una de las interpretaciones de los fragmentos de Heráclito, de una forma sumaria. El fragmento 1 sería evidentemente el proemio de la obra, y en él, como era de costumbre en los tratados de la época, se empieza por hablar de la propia obra, denominada también habitualmente logos, algo así como cosa que se dice, relato, discurso. El problema es que logos es para Heráclito mucho más que eso, es un concepto crucial de su propia interpretación del mundo. Además de ser el discurso de Heráclito, que como tal puede ser oído por sus oyentes y al parecer no comprendido, es el lenguaje mismo y por lo que a menudo es calificado por su autor de común. Pero hay más. Heráclito hereda otra antigua acepción del término, que en griego valía tanto como proporción, y en boca del filósofo llega a constituirse en una suerte de principio, patrón o norma universal, una especie de estructura de acuerdo con la cual y según cuyas proporciones acontecen todas las cosas en el mundo. Un patrón a cuya naturaleza dialéctica tendré que referirme luego. Logos es, por tanto, una explicación lingüística a la vez que una entidad real dentro de la unidad propia del pensamiento arcaico entre el nombre y la cosa. De ahí la traducción razón, que en español refleja pálidamente el logos original, pero que tiene en nuestra lengua esa triple connotación lingüística, aritmética y lógica. Esta razón es aprehensible no sólo a través de la explicación de Heráclito, sino también a través de la experiencia cotidiana, pues a través de sus manifestaciones, dado que todo acontece de acuerdo con ella, y por lo tanto posee una entidad objetiva, independiente de la enunciación del propio Heráclito. La paradoja consiste, para el filósofo, en que la gente en general no logra percibirla, de ahí los paradójicos enunciados, inexperto teniendo como tienen experiencia, escuchando sin entender, no entienden las cosas con que se topan, ni pese a haberlas aprendido las conocen, o el desacuerdo con lo que más tratan. Heráclito se considera en posición de la clave para comprender el mundo y señala el método para conocerla, descomponer cada parte y examinar luego la relación que hay entre ellas, pese a lo cual fracasa en su intento de propagar la verdad. La ignorancia humana, de nuevo un tópico arcaico, impide al común de los mortales comprender la verdadera naturaleza de la realidad. En vez de hacerlo, imaginan y conjeturan, y a ellos les parece que conocen. Como la razón está presente en toda la realidad y sus manifestaciones son aprehensibles, es bueno conocerla. Veamos y oigamos muchas cosas, lo que es preferible a otra cosa que el filósofo no nos dice cuál es, pero que quizás sea la pura especulación de corte matemático al gusto de los pitagóricos. Quizá en el fragmento 6 se refiera con la frase «los ojos son testigos más exactos que los oídos» a la primacía de la propia experiencia sobre lo que se oye decir, esto es, las explicaciones corrientes en la época. Ahora bien, aunque la razón es aprehensible, no lo es en forma directa. Ello explica que Heráclito se refiera a la verdadera naturaleza como algo que gusta de ocultarse, o como una ensambladura invisible, que se esconde tras la multiplicidad y variedad de las cosas que conforman la ensambladura visible. Ante esta situación, el filósofo debe, como el buscador de oro, ser constante para obtener un poco de lo valioso tras un esfuerzo grande, tener voluntad de creer y confianza en el éxito, así como falta de prejuicios, y poseer la capacidad de entender el lenguaje de la razón, es decir, comprender tras las manifestaciones del mundo visible el código que permite descifrar el mensaje del cosmos. Y es que ese lenguaje es como el del oráculo, que no se expresa con entera claridad ni tampoco tiene expresa voluntad de ocultar, sino que da pistas o señales del profundo contenido oculto, cuya comprensión depende del esfuerzo de los demás por interpretarlas. Todo ello puede hallarse en el interior de uno mismo. Recuérdese la famosa sentencia délfica, «Conócete a ti mismo», ya que también dentro de uno mismo se manifiesta esta razón. Todos estos rasgos distinguen la verdadera sabiduría de una falsa sabiduría acumulativa,
que es en principio valiosa, pero que en quienes la practican sin ir más allá queda incompleta, hueca, cuando no se obtiene de ese caudal una interpretación de la verdadera realidad. Es esta sabiduría hueca la que han practicado, según Heráclito, autores muy reputados a los que hace blanco de sus ataques, los maestros de la épica Homero y Hesíodo, líricos como Arquíloco, logógrafos, es decir, predecesores de la historia como Hecateo, e incluso filósofos como Genófanes, y especialmente Pitágoras. Quienes practican esta sabiduría solo conocen y guardan opiniones falsas, puras creencias, o lo que es lo mismo, mentiras. Un ejemplo pintoresco de la forma en que uno puede engañarse si no conoce la clave se sitúa en su justo lugar los datos de que se dispone y que permite interpretar correctamente la realidad. Nos lo ofrece el fragmento 21, un acertijo anterior al propio Heráclito, en que se cuenta que unos pescadores estaban buscándose piojos. El mensaje: cuantos vimos y cogimos los dejamos, pero los que ni vimos ni cogimos los llevamos. Carece de sentido si se habla de peces, pero si se sabe la clave, es decir, que se está hablando de piojos, es perfectamente significativo. Frente a ello, la obstinación del ignorante contra el conocimiento real es comparable a la del perro que ladra a quien no conoce. Agrupa a continuación Markovich dos fragmentos, el 23 y el 24, sobre la base de que se trata de inferencias acerca del carácter común, esto es, de la validez universal de la razón, que interpreta como extendidas a 4 planos. El lógico: la razón es operante en todas las cosas; el ontológico, según el cual la razón es un substrato unificador bajo la pluralidad de manifestaciones de las cosas, es decir, constituye la unidad del mundo; el gnosiológico, según el cual la comprensión de la razón es condición imprescindible para la correcta comprensión del mundo; y el ético, ya que también es la razón una guía para la conducta diaria. Los siguientes fragmentos se refieren a la teoría heraclitea de los opuestos. A lo largo de toda su historia, desde el pensamiento prefilosófico, fue una constante en las concepciones griegas la idea de que existe una serie de pares de opuestos que intervienen activamente en la configuración del mundo. La originalidad de Heráclito consiste en conferirle valor al hecho mismo de la oposición, esto es, la idea de que sólo la tensión entre elementos opuestos los unifica a niveles superiores. Crea una estructura en la que el todo es algo más que la suma de las partes, y cuya unidad consiste precisamente en esa relación dialéctica entre los opuestos. Estos son comunes porque el lazo que hay entre ellos, la oposición, es lo que da sentido a los opuestos, ya que uno de ellos sin la oposición del otro no es nada. El programa de este nuevo conjunto de ideas se expone en el fragmento 25. Hay conexiones entre los opuestos, de las que da algunos ejemplos. Es la contraposición entre los dos términos la que establece la entidad de cada uno, de modo que ambos son interdependientes y se requieren mutuamente. Tales contraposiciones configurarán entidades que son a la vez totalidades y no totalidades. Los siguientes fragmentos aquí agrupados se refieren a la teoría de Heráclito sobre el aspecto material del mundo. Tras su idea básica de que el orden del mundo no es fruto de ninguna intervención ajena al propio universo, afirma que el mundo consiste en fuego, fuego sin principio ni fin que, a diferencia de la razón, constituyente estructural del mundo, es el constituyente material, de cuyas transformaciones proceden los demás elementos. Lo interesante es que este fuego se prende y se apaga, es decir, se convierte en otros elementos, de acuerdo con unas medidas, es decir, de acuerdo con la razón. Tales medidas presiden todas las manifestaciones del fuego, como por ejemplo el sol. Ello comporta que en el trasiego de conversiones del fuego, agua, tierra, ardiente huracán o exhalación ígnea del mar que configura los cuerpos celestes, no haya pérdidas de materia. De ahí que se ejemplifique el papel del fuego en el mundo con el del oro, que mantiene un valor de cambio fijo con respecto a las mercancías, una paridad con las demás formas que adopta, de modo que la cantidad de materia permanece constante. Probablemente carencia y saciedad se refieren a los momentos en los que
el fuego está transformado en mayor y menor cantidad respectivamente en otras formas de materia. En cuanto a la frase "su reposo es cambiar", recuerda en su formulación a frases como la del romance citado por Don Quijote respecto del caballero andante: "Mi descanso el pelear", por lo que puede interpretarse en el sentido de que el fuego nunca reposa, mientras que la alusión a que trabaja siempre para otros y se encuentra sometido a ellos podría explicarse porque el fuego no obra a su antojo, sino que cumple escrupulosamente las medidas que le dicta la razón. A continuación se agrupan los fragmentos de tema teológico, asimismo íntimamente relacionado con las teorías físicas. La divinidad es la unidad que subyace a todas las contradicciones, y la aparente variedad de las cosas es como la del fuego, que cuando quema maderas aromáticas produce olores diferentes, sin dejar de ser solo fuego. De ahí que se afirme que la nariz discerniría entre el conjunto de las cosas convertidas hipotéticamente en humo diversas variedades, sin percibir la unidad básica. El fuego es un elemento divino que en su forma más pura, el rayo, gobierna todas las cosas, las pastorea, todo lo vigila, y habrá de ser juez universal de todos los comportamientos. Pero esta imagen ígnea de la divinidad se complementa con la afirmación de que es, al mismo tiempo, un principio de sabiduría absoluto y trascendente a las cosas. Por ello, en algunos aspectos, coincide con las características que se asociaban tradicionalmente con Zeus, pero en la medida en que no es antropomorfo, no es comparable con la imagen habitual del dios, por lo que se dice que quiere y no quiere verse llamado con el nombre de Zeus. En consecuencia, la sabiduría humana consistiría en el esfuerzo por conocer esa única sabiduría divina. En cambio, las prácticas religiosas habitualmente celebradas son para Heráclito ridículas y absurdas, y no pierden ocasión de ejercer sobre ellas una crítica sarcástica que nos recuerda extraordinariamente a las de Genófanes. Así, censura la purificación por medio de la sangre de los animales sacrificados y la adoración de imágenes, los misterios sacros y los cultos fálicos. De ahí su consejo de abandonar la tradición, y es en ese sentido en el que se dice que no hay que hablar y actuar como hijos de nuestros padres. En comparación con esta sabiduría divina, la del hombre es una pequeñez. El hombre no posee capacidad de juicio y ve la realidad como contradictoria, incapaz de comprender la unidad que subyace tras los contrarios. Es, en suma, como un niño frente al Dios. En cuanto al ideario ético de Heráclito, es muy conservador y arraigado en los principios aristocráticos del pasado. Del carácter ingénito del hombre depende su futuro. Hay una masa amorfa de personas perezosas e indolentes que solo buscan el placer, entre los que destacan unos pocos que persiguen la gloria, como los héroes homéricos, por lo que la muerte, en combate, constituye el ideal del heroísmo supremo. De este modo, al principio democrático de que todo hombre vale lo que cualquier otro, se opone aquí el tradicional de que el mejor vale por 10.000, como sería el caso de Biante. Como en la lírica coral y luego en la tragedia, se critica la soberbia como una de las peores faltas. Si bien probablemente la soberbia aquí tiene una lectura política, sería la soberbia del que pretende imponerse ilegítimamente sobre la ciudad. Frente a esta actitud se alza la necesidad de defender la ley sobre la tiranía.